Bienvenidos a una nueva clase de historia. Esta semana, Esparta versus Atenas. Vamos. Entonces, niños, estamos para la clase listos de esto que se llama, ¿no es cierto?, Grecia, y vamos a hablar hoy día principalmente de dos polis, Esparta y Atenas. Ahora, quiero señalar de que no son las únicas polis que existieron en Esparta. Estaba Beocia, Lesbos, Corinto, Salamina, Macedonia, estaba Creta también, habían un montón de polis, digamos, esparcidas por toda, digamos, Grecia, ¿ya? Ahora, pero ¿por qué nos referimos principalmente a estas dos? Primero, porque fueron las más grandes, y segundo, porque la historia, ¿no es cierto?, de estas dos polis, como dice al principio de la clase, era una historia entonces de amor y odio. O sea, estas dos polis, ¿no es cierto?, en algún momento se unieron para derrotar, ¿no es cierto?, a un imperio muy poderoso que fue el imperio persa. Y también después, cuando pasó esta famosa guerra médica, después se enfrentaron ellas dos en la guerra del Peloponeso, donde se enfrentaron Atenas y Esparta, ¿no es cierto?, más la ayuda de otras polis para lograr el control, ¿no es cierto?, de Grecia, ¿ya? Cabe señalar, bueno, aquí tienen un mapa, ¿no es cierto?, de lo que era ¿cuánto se llama? El mapa de Grecia, ¿no es cierto?, de la Grecia clásica, ¿no es cierto? Y aquí ustedes están viendo, ¿no es cierto?, Tesalia, Monte Olimpo, ¿no es cierto?, el Peloponeso, que está acá, ¿no es cierto?, por eso se llama la guerra del Peloponeso, porque acá está Esparta, ¿no es cierto?, y por este otro lado también estaba Atenas, o sea, estaban relativamente cerca, ¿ya?, una de otra. Entonces, de alguna otra forma, estas dos polis marcaron la historia, ¿no es cierto?, del mundo, y marcaron también la historia de la misma civilización griega, ¿ya? Vamos a hacer un recordatorio de lo que eran las polis, ¿no es cierto? A ver, las polis, ¿no es cierto?, eran pequeñas ciudades-estado, o ciudades-estado, ¿no es cierto?, que habían en Grecia, las cuales eran ciudades que en Grecia que se mandaban solas, que eran autónomas, que en Grecia, ¿no es cierto?, ellos se sentían griegos, como decía yo, por dos cosas, que era la lengua, ¿no es cierto?, y la literatura, perdón, mejor dicho, la lengua también, sí, está bien, y también por las creencias religiosas. Todos los espartanos, atenienses, por ejemplo, salamino, corintano, o corintos, no sé cómo realmente se llaman las personas de Corinto, creían todo lo mismo y hablaban el mismo idioma griego, pero en sí su política, ¿no es cierto?, y su forma de vida eran muy diferentes unas de otras, pero eso se sentían parte, ¿no es cierto?, de la Grecia, ¿ya? Como ustedes están viendo acá, ¿no es cierto?, en la geografía, ¿no es cierto?, de Grecia era muy complicada, porque si ustedes se fijan bien, acá hay una planicie litoral y hay inmediatamente montaña. Acá también están viendo que aquí hay una pequeña playa, pero está rodeada de montaña, o sea, ahí caminar, ¿no es cierto?, llegar por vía terrestre hacia otra poli era muy complicado, ¿ya? Entonces, todos los griegos tenían la ciudad cercana al mar, ¿no es cierto?, porque así podían comunicarse y tenían, ¿cuánto se llama?, la posibilidad de comunicación por vía marítima, ¿ya?, para poder contactarse una con otra, pero siempre dependían de que el mar estuviese calmo para poder navegar, y eso no pasaba muy seguido. De hecho, por ellos, por ejemplo, se encomendaba mucho a Poseidón, porque Poseidón era el que manejaba el mar, y si Poseidón no estaba en sus días, lamentablemente no podían hacer ningún tipo de navegación, o sea, digámoslo de esa forma. Las características de cada una de estas polis, chiquillos, rápidamente tenían que tener y debían estar al servicio de la comunidad. Tenían que tener lugares de reunión comunes, las plazas públicas, santuarios, fuentes para sacar agua, edificios oficiales y centros de entretención. O sea, la polis, digamos, de alguna otra forma también tenía que cumplir un rol, digamos, unificador, si lo decimos así, ¿no es cierto?, entre distintas partes de la sociedad, digamos, ya sea ateniense o espartana, ¿ya? Ahora, las polis más grandes, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia fueron dos, que fueron Esparta y Atenas. Esparta, digamos, y Atenas fueron las más grandes, pero tenían muchas diferencias unas de otras, y la verdad que ellos también de alguna otra forma daban cuenta de que su forma de vida, digamos, tanto de los espartanos como de los atenienses, eran muy diferentes unas de otras, ¿ya? Entonces,
Nuevamente hacemos lo que les decía yo. Todo esto que está acá, ¿no es cierto?, son, ¿no es cierto?, polis. Todo lo que está acá marcado, ¿no es cierto?, son polis de distinto origen, ¿no es cierto?, a través de la evolución de la historia de Grecia, pero son ¿cómo se llama?, son todas partes de Grecia, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, a Esparta. Esparta, de las diferencias que nosotros podemos hablar, ¿no es cierto?, una principal es que poseían reyes, ¿ya? Uno de los más grandes reyes fueron Menelao y también Leónidas, ¿no es cierto? Y ellos tenían una escuela que se llamaba la Agogé, que la Agogé era la escuela, ¿no es cierto?, militar de Esparta, ¿no es cierto? Hay muchos historiadores que dicen que Esparta no tenía un ejército, sino que Esparta completa era un ejército, y de hecho prácticamente la vida militar de los espartanos empezaba prácticamente a los 6 años y terminaba cuando los tenían como unos 68 años, ya cuando ya no podían ir a la guerra, imagínense. Todos servían, ¿no es cierto?, como un gran ejército. O sea que Esparta, ¿no es cierto?, si tenía 100.000 habitantes, ¿no es cierto?, varones, eso tenía unas 100.000 soldados disponibles para ir a la batalla. O sea, era una fuerza muy, muy grande, ¿no es cierto?, militar. ¿Ya? El más conocido, ¿no es cierto?, el más célebre, el rey Leónidas, primero porque en el cine, ¿no es cierto?, en el arte se ha retratado muchas veces, ¿no es cierto?, a este general espartano, que ya en la clase anterior yo les dije que cuando fue a la batalla de las Termópilas, olvídense que estaba así, porque el Leónidas cuando fue tenía 60 y algo años, ¿no es cierto?, y que estaba marcado así, ¿no es cierto?, este actor muy parecido a mí, otra vez. Sí, no estoy marcado así como él, pero sí, tipo, ¿no es cierto?, bastante marcado. Lo que querían presentar más que otra cosa era que los espartanos eran fuertes, pero Leónidas realmente tenía alrededor de 60 y tantos años, así que yo creo que ninguna persona con 60 y tantos años puede tener un físico de ese tipo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de la Esparta? Esparta se enfrentaron a los persas en la guerra médica, pero los espartanos no ganaron la guerra médica, ¿ya? No la ganaron, ¿cierto? Pero lo que hicieron fue ganar tiempo para que el resto de las polis, ¿no es cierto?, y avisaron al resto de las polis para que se pudiesen defender, o sea, que pudiesen armar un ejército y pudiesen enfrentarse, ¿no es cierto?, a esta fuerza imparable que era este ejército medo o ejército persa, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hicieron? En la batalla de las Termópilas, ¿ya? Leónidas, ¿no es cierto?, establece esta estrategia, ¿no es cierto?, de llevarlo, ¿no es cierto?, a las puertas calientes, ¿no es cierto?, que son estas que ustedes están acá, y, ¿no es cierto?, y en ese entonces, como ustedes verán, el ejército persa podía ser muy, muy grande, pero al pasar por acá, ¿no es cierto?, se transformaba en un pequeño ejército en el cual se enfrentaba a estos 300 soldados, pero en realidad eran como 2000, ¿no es cierto?, pero los espartanos sí apoyaron, ¿no es cierto?, con un ejército pequeño de 300 hombres, pero detrás de ellos había más hombres, ¿no es cierto?, que también de alguna otra forma servían como apoyo a lo que se estaba pidiendo, ¿no es cierto?, de esta famosa batalla de las Termópilas, ¿ya? Entonces, estos, digamos, espartanos, ¿no es cierto?, se veían enfrentados un poquito a los atenienses. ¿Qué eran los atenienses? Los atenienses, ¿no es cierto?, de la polis de Atenas, ¿no es cierto?, ellos ya venían evolucionando desde un sistema monárquico, o sea, donde ya había un rey, a un sistema democrático. O sea, que ya no tenían, ¿no es cierto?, reyes, pero ellos votaban, ¿no es cierto?, todo, y lo hacían a través de representantes. Para los atenienses el arte y la letra eran muy importantes, por eso de chiquititos se les enseñaba poesía, literatura, música, educación física, ¿no es cierto? Y además Atenas debía su nombre a la diosa Atenea, que era la diosa de la guerra, las artes y las letras. O sea, tenemos a la polis de Esparta, ¿no es cierto?, que era una polis que era completa y absolutamente militarizada, y de hecho cuando nacía, ¿no es cierto?, había un tipo que revisaba al niño, ¿no es cierto?, si estaba en condiciones, ¿no es cierto?, si era fuerte como para poder ir a la batalla, y si no estaba en las condiciones, lamentablemente el niño era tirado por una montaña hacia abajo y era dejado a la suerte, ¿no es cierto?, y las bestias se comían a estos niños que no eran, digamos, lo que se necesitaba. O sea, el niño tenía que ser fuerte, perfecto y listo para la guerra. En cambio en Atenas, ¿no es cierto?, para ella la letra era muy importante, la poesía, ¿no es cierto?, la educación física, la literatura. O sea, quiere decir que mientras que los otros eran unos militares, ¿no es cierto?, brutos, fuertes, ¿no es cierto?, poderosos, los atenienses eran tipos que se preocupaban más, podríamos decir, de la literatura, del arte, como de cultivar, ¿no es cierto?, el arte, ¿no es cierto?,
lo que no es malo, pero sí hacía la diferencia, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Lo que no quiere decir que Atenas sí tenía también una gran fuerza militar, ¿no es cierto?, y que estuvo comandada, ¿no es cierto?, por otro general que no era principalmente un rey como Leónidas, pero sí era un general muy inteligente, que era un tipo que se llama Temístocles, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Pasó que ocurre la batalla de Salamina, entonces, donde supuestamente ya Jerjes, ¿no es cierto?, que era este rey persa, iba a dar el golpe final y por fin iba a conquistar Grecia. Pero el problema fue que ávidamente, ¿no es cierto?, Temístocles lo lleva, ¿no es cierto?, a una encerrona, ¿no es cierto?, en la cual podríamos decir que Jerjes echa toda la carne a la parrilla, ¿no es cierto?, su fuerza naval, pero el problema es que aparecen, ¿no es cierto?, las fuerzas navales, ¿no es cierto?, de los otros polis, ¿no es cierto?, que llegan a ayudar, ¿no es cierto?, a Atenas, y con esto, unida a la polis de Atenas, Esparta y las otras polis, ¿no es cierto?, de Grecia, terminan derrotando a este Jerjes, ¿no es cierto?, y al imperio persa, y se van para la casa sin poder conquistar a los griegos, ¿ya? Ahora, como estaba diciendo delante, las diferencias principales entre Atenas y Esparta era que tenían un sistema de gobierno, ¿no es cierto?, que llamaba democracia, que era gobierno del pueblo, poder del pueblo. La educación suya era la énfasis de cultivar la mente, de cultivar la inteligencia, ¿no es cierto?, del desarrollo de la cultura y las artes. Mientras que Esparta tenía un sistema de gobierno de una monarquía que eran reyes, ¿no es cierto?, que aparte de todo, ¿no es cierto?, estos reyes no era que mandaban solos, sino que el rey dependía del Senado y de los céforos, que era este como oráculo que también estaba por sobre los reyes, que miraba y de alguna otra forma le indicaba el camino que debía tomar, ¿ya? Su educación, el énfasis era la guerra, ¿no es cierto?, y el desarrollo de arte de la guerra, o sea que ellos se consideraban, ¿no es cierto?, guerreros, más que cualquier otra cosa, ellos eran guerreros. El problema fue que después, que cuando terminó, ¿no es cierto?, la guerra médica, ¿no es cierto?, en contra de los persas, ocurrió la guerra del Peloponeso, que fue esta guerra entre Atenas y Esparta. ¿Qué pasó? Los atenienses, ¿no es cierto?, como fueron los que derrotaron en sí, ¿no es cierto?, conjunto con otros, ¿cuánto se llama?, con otros ejércitos, derrotaron a los medos. Ellos se quisieron hacer como en parte un poco control de lo que era Grecia, ¿ya? Ellos dijeron, bueno, si nosotros somos los que estamos acá, vamos a empezar a controlar. De hecho, se quedaron dicen, con el tesoro, digamos, que resultó después, digamos, de la guerra médica. Entonces, Atenas y Esparta se enfrentan en esta batalla, ¿no es cierto?, llamada, en esta pelea, digamos, que se llamaba la guerra del Peloponeso. Ahora, ¿qué pasó con la guerra del Peloponeso? Enfrentó entonces a las ciudades de Esparta y Atenas, y el que resultó vencedor obviamente fue la polis de Esparta, ¿no es cierto?, que venció a Atenas, ¿sí?, ¿no es cierto?, que trajo la consecuencia de la antigua Grecia, ¿ya? O sea que el sistema que había impuesto, ¿no es cierto?, Atenas se termina, ¿no es cierto?, queda Esparta, ¿no es cierto?, al mando de un poco, podríamos decir, de Grecia, pero el problema es que acá arribita hay una polis que se llama Macedonia. En Macedonia estaba Filipo II, que vio que la Grecia entera estaba de alguna otra forma debilitada por esta guerra del Peloponeso, y empieza una idea, ¿no es cierto?, de la expansión, ¿no es cierto?, del imperio helenístico de Macedonia sobre las otras polis de Grecia, y aparece, ¿no es cierto?, esta parte de la historia de Grecia que se llama el Imperio Helenístico, con Alejandro Magno, que fue hijo de Filipo II, que si tengo un poco de tiempo, ojalá se podría decir, y podría contarle la historia de Alejandro Magno, que es una historia muy bonita y muy interesante de conocer, ¿ya? Chiquillos, entonces con esto, con la guerra del Peloponeso, se termina, ¿no es cierto?, con la historia de la Grecia clásica, y se termina también con lo que se conoce como el periodo clásico. ¿Qué es lo que viene después? El periodo helenístico, o el periodo del imperio helenístico, con Filipo II y Alejandro Magno, que por fin con él termina, ¿no es cierto?, de alguna otra forma, la Grecia clásica. Entonces, en el cuaderno vamos a copiar primero el cuadro comparativo que viene más arriba, que está acá, ¿no es cierto?, que está ahí. Y segundo, contestar estas preguntas, ¿no es cierto?, que era más o menos es como las comparaciones que podríamos hacer entre Atenas y Esparta. ¿Por qué es tan importante la muerte, ¿no es cierto?, de Leónidas, ¿no es cierto? Primero, porque permitió que los demás poligriegas tuviesen tiempo para poder armarse, ¿no es cierto?, en contra de los persas. Y por sobre todo tenemos que pensar esto, que ya me queda poco tiempo.
¿Qué tenemos que pensar de que Leónidas, como al darle el tiempo, hizo que Grecia se de toda, ¿no es cierto?, se empezara a armar? Y al hacer esto, ¿no es cierto?, impidió de que de alguna otra forma los persas tomaran toda Grecia. Si eso hubiese sido así, probablemente nosotros no hubiésemos conocido nunca a los griegos en su sistema de vida, ni tampoco nosotros tendríamos este sistema de vida. Entonces, más que más, Leónidas lo que hizo con su sacrificio, ¿no es cierto?, fue asegurar este sistema de vida que nosotros tenemos, que se llama democracia. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso. Un abrazo, cuídense, lo estamos viendo, pórtense bien, lávense las manos, no salgan de la casa. Los quiero.